A ver, ¿estás segura de lo que me estás proponiendo? Más que nunca. Solo que ya no soy la misma de antes. Esta vez no quiero ser tu empleada, sino tu socia. ¿Aceptas? Pues claro que acepto, socia. 50 y 50, ¿te parece? Yo me encargo de lavar el dinero y tú te encargas de la droga. No quiero ni verla. Te pongo en contacto con el capo Montero, que está ahora en México, y lo convences, no sé, con una mejor oferta que la del Teca. Yo te digo cuánto es la ganancia para que le puedas ofrecer más. ¿Tú crees que Montero prefiere trabajar con nosotros que con el Teca? No, él prefiere trabajar conmigo. Ah. Yo le estoy facilitando vías de acceso para su merca de Colombia el Gabacho. ¿Estás traficando merca? Tuve mis razones para hacerlo, pero ya no quiero. Yo soy la reina del dinero, no de la droga. Estoy muy orgulloso de ti, mija. Desde que te conocí supe que ibas a ser grande. Cuenta conmigo, con mi protección y con todo mi apoyo para lo que sea. Eso sí, te voy a tener que dar a mis mejores hombres, porque lo que viene es el diluvio. Pues nos tocará hacer un barco tunero donde quepamos todos. Pero me niego a seguir trabajando para el Teca. Ese desgraciado es un asesino de niños. La paz no volverá nunca y el espanto no conocerá el fin. Perdón. Que no te equivoques conmigo, policía mentiroso. Voy a cuadrar la junta con el colombiano Montero y preparar lo que viene. Además, voy a hablar con mi gente. Ahorita mismo ordeno tus nuevos guaruras. Ah, te tienes que mudar, ¿eh? ¿Sí? En 1 hora. Ahí estaré. ¿Algún problema, mija? No, una piedra en el zapato, más bien. Descubrí que alguien muy cercano me está traicionando. Y en 1 hora se va a reunir con mi peor enemigo, con el indio Amaro. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ayuda? No. Tengo todo lo que necesito para acabar con las ratas, tal como me enseñaste, padrino. En este negocio, el que traiciona se muere. Está bueno. Igual te voy a mandar con guaruras. Porque a los traidores y a los informantes hay que quemarlos vivos. No sea que se quieran llevar el nombre de alguien al infierno. Mamita, a mí me parece bien que vos te sacrifiques por Sara, porque vos sabés que yo también lo haría. Pero es que acostarte con este orangután. No, Sara, Juana de Arco y vos. Ay, Miriam, no me sabotees el plan. Es para ayudar. No, pero es que tiene que haber otra manera de sacar información sin tener que revolcarte con semejante esperpento. Porque eso es lo que es, un esperpento. No, mami, es que ni siquiera con una almohada encima, te digo. A ver, ¿qué quieres? Que lo invite a tomar un café y le pregunte, oiga, señor indio, ¿qué ching te traes con Sara? ¿Por qué le has matado a sus 2 maridos? Miriam, ¿es en serio? Los hombres solamente dicen la verdad en la cama o cuando los estás torturando con un soplete. Pero eso yo no lo sé hacer. En cambio, en lo otro, soy experta. ¿Y Plutarco? ¿Él sabe? Ay, por supuesto que no. Imagínate. No sé, yo debo... ¿Pasa algo? Oigan, ando buscando a Sara. ¿Ustedes saben algo de ella? ¡Pocho! Sí, señor. Mira, búscate los mejores 10 hombres para que se vayan con Sara, ¿eh? No, padrino. Ahorita no. Que los recluten y me los manden cuando dé el paso definitivo. Ok. Ahorita no me quiero presentar con un ejército. Nadie puede saber que lo sé todo. Así, saberlo todo, nunca sabemos todo, pero está bien.
Oye, ¿piensas matar tú misma a ese traidor? Pues te ha de importar mucho, ¿no? Mira, en este negocio, el primer muerto nunca se olvida. Ah, los demás se hacen costumbre. Por ahora, lo único que quiero es sacarlo de mi vida para siempre. Que desaparezca. Tú sabes muy bien que solo desaparece el que está a 3 metros bajo tierra. Pero si no te quieres ensuciar las manos con sangre, acá me tienes para lo que quieras. Gracias. Pero de este asunto me encargo yo. Bueno, pues como quieras. Oye, ¿te gustó el corrido que te mandé componer con los Tucanes de Tijuana? ¿Te gusta o lo mando a reescribir? Supongo que ya lo has escuchado, ¿verdad? Ocho, ponte el corrido, órale. Sí, señor. Ya te estás volviendo una leyenda, Sarita. ¿Eh? Debí suponer que era idea tuya y no del Teca. De ese hombre lo único que se puede esperar es traición y muerte. Es hembra de armas tomar, que sabe vencer el miedo. ¿No te cansas de molestar? Alicia, yo sé que se nota que tú eres una chica sana, pero lamentablemente trabajas con gente que está involucrada con las drogas. Y para las chicas como tú es normal que... A ver. ¿Cómo está eso de las chicas como yo? ¿Cómo soy yo? Hermosa. Alicia, dejemos atrás todo lo que ha pasado y déjame entender que contigo me equivoqué. Que es un error que valió la pena. La gran señora de acero. Gracias, padrino. No, hombre. Bueno, dame un par de horas y cuadro la junta con Montero. Yo me encargo de preparar el terreno con él. El capo de Cali es un hombre duro. Sí, lo sé. La única que lo derrite es la señora Cero. Pues como a todos, ¿no? En este negocio, todo mundo baila al son del dinero. Es la verdad. No hay truco ni vuelta de hoja. Sí, pero tú, tu inteligencia, tu belleza, tienes la combinación explosiva para hacer que todos ganemos más dinero y encima nos echemos un taco de ojo cada vez que te vemos. Y aunque los golpes te hayan endurecido la mirada, sigues siendo la mujer más hermosa que he visto en mi vida, caray. Eres una fiesta para los ojos, mija. Gracias, padrino. No, gracias a ti por haber vuelto al redil, ahijada. Bueno, me voy y te aviso cuando esté preparada para la ruptura definitiva con el Teca. Mientras conviene que el capo de Tijuana siga creyendo que trabajo para él. Bueno, asegúrate de esconder a tu hijo antes, porque cuando le digas al Teca Martínez que trabajas conmigo, se va a desatar el infierno. Hoy se te acaba esta farsa, Manuel. Bueno, ¿Qué hubo, Sara? ¿A qué se debe tanto abandono de tu parte, mijita? Desde que cruzaste la mercancía por la frontera no te he podido ver. ¿A poco no tienes ni tantititas ganas de mirarme, mijita? no lo estoy abandonando, don Teca. Justo estaba por llamarlo. Me leyó la mente. Ya ves, estamos conectados, chulada. Tengo mucho que platicar con usted sobre unos nuevos negocios. Pero antes, quiero ultimar bien los detalles. ¿Nuevos negocios? ¡Ay! Así me gusta. Siempre viendo para adelante. ¿Y qué crees? Yo también tengo un negocito que proponerte. Posiblemente el business más cañón que te han propuesto en toda tu vida. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Te lo tengo que decir en persona, chulada. Pero ¿sabes qué? Está bueno que te quedes con la duda. Así te apuras para venir a verme. Usted siempre encuentra la forma de sorprenderme. Bueno, tengo que dejarlo porque hay un asunto que tengo que resolver. Nos vemos pronto.
¿Qué pasó, colombiano? No me vengas otra vez con la misma canción de que no te quieres ir. Y ya, Indio, te tengo una información bien importante, ¿oís? Yo usé una llamada de la DEA y escuché todo. Los manes tienen un infiltrado aquí adentro. No tengo más datos porque... ¿Cómo que un infiltrado? Es imposible. ¿Qué más decía esa llamada? Dime. Colombiano. Colombiano, ¿me estás oyendo? ¿Qué caramba estás mirando? Entonces se nos crecieron los enanos, ¿no, mi amigo Quintanilla? Pues Gracias. yo creo que más bien el alumno superó al maestro, ¿no? Sí, la señora Acero empezó bajo mi ala, pero pues ahora ella vuela sola y a veces más alto de lo que uno le enseñó, ¿no? Esa mujer es una berraquita. Sí. Yo nunca antes había conocido a alguien tan tenaz y tan invisible para las autoridades. Sí. Gracias. No, gracias. Esa vieja como que conoce más palos que un mico, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, Sara es el equivalente a la mentada reina del sur que está en Europa. Las dos cortadas a la misma medida. Hembras y hechiceras. Algo que ni usted ni yo alcanzaremos nunca, mi don. Aún así, para cortar con el negocio del Teca Martínez, yo voy a necesitar mucho más que hechicerías. Vos sabés que si llego a aceptar tu trato, es como si aceptara una guerra a muerte. El Teca es vengativo. Tiene ojos en todos lados. Además, el presidente nuevo de aquí le tiene ganas a todo lo que lleve la palabra narco. Este pelón pen. Mira, entre Sara y yo tenemos un pequeño ejército. Y, bueno, usted no se queda atrás, ¿no? Se debe de haber venido en un 747 como para traerse a toda la familia. A ver, Bocho, ofrécele algo a nuestras invitadas, a las señoritas, a nuestros invitados, por favor. Quiero hablar con el señor Montero. Sí. No, ¿sabes qué? Es que pillé un ratico por ahí atrás y me distraje, pero todo bien. Concéntrate, Y termina de contarme lo del infiltrado. ¿Qué más oítes? No, pues es que yo no sé porque es que esos manes hablan en inglés todo el tiempo, ¿sí me entendés? Pero así por encima, logré entender que están a punto de cogerte a vos y a Don Teca. No, pues ¿qué fue lo que escuchaste? ¡Habla, carajo! Que esos manes están pendientes de agarrar un pez gordo. Que supuestamente por información de alguien que está aquí adentro infiltrado, ¿sí me entiendes? También hablaron del cartel de Tijuana. Pero pues ya después quedé loco porque yo no hablo nada de inglés. No, así no me sirve de nada lo que estás diciendo. ¿Cuál pez gordo? ¿Por qué están tan cerca? No te digo pues que no entiendo ni que hablan todo el tiempo en inglés. Ah, caramba, colombiano. Así no me sirve la información. ¿Qué me estás diciendo? Indio, ya, es que yo me tengo que ir. Yo voy a averiguarte, ¿viste? No, me tengo que ir. ¿Cómo que te... ¡Colombiano! ¡Manuel! ¿Ya qué le picó a este idiota? Estará inventando todo esto para no irse. Es eso, ¿verdad? Se me hace que te voy a encargar una tarea extra, mudo. Vigílame a este cabezón. Se me hace que está cojeando de una pata. Síguelo. Chuchito, ¿por qué me hiciste esto, Esta pelada, como se dio cuenta, me pilló. Yo en Colombia tengo a los paracos de mi lado. Sí. Entonces a mí lo de mi seguridad pues no me despeina. Lo que sí no quisiera es que el Teca de repente pues me interceptara las vías fronterizas. O pues que me jodiera alguna entrega. Él tiene poder en el territorio de Tijuana. Y es ahí donde está perfecto para echar directico para el norte. Pues precisamente, Sara es de Tijuana. Y lo más importante, tiene al gobernador jugando para su equipo. Eso a mí no me impresiona. No hay nada más fácil que comprar que la conciencia de un político. Mira, Montero, lo que Sara y yo te estamos proponiendo es más volumen de tráfico y por lo mismo mayor ganancia. Además, dinero lavado y entregado puerta a puerta. A ver, barájamela más despacio. ¿Cómo es eso? Sí, mira, se trata de ampliar las vías de distribución por aire, tierra y mar. Estoy en negociaciones con los rusos para la compra de un submarino. Y también tengo atracados tanto en Veracruz como en Lázaro Cárdenas 2 atuneros, lo suficientemente grandes como para llevar 3 aviones encima. Los enanos crecieron, Montero. Ya Teca se quedó atrás. ¿Qué me dices?
¿Te ganas el doble con nosotros o te quedas con Teca Martínez? ¡Maldito desgraciado! Espérate. Ay, mamacita, ¿qué estás haciendo, mami? Espérate. ¡Déjame en paz! No te me vas a escapar, no te me vas a escapar. Sara, primero escúchame antes de juzgarme. No es lo que estás pensando, ¿viste? Te lo juro que yo... ¿Me juras que me vas a matar? Esa es la orden que te dio tu jefe, el indio malo. Tienes que matarme y no sabes cómo hacerlo. No. ¿Cuál jefe? Eso no es así, ¿oíste? ¿Vos qué hacías en esa bodega? ¿Cómo nos encontraste, Sara? Lo que viste no es lo que parece. Ay, qué original, qué poca madre tienes. No, eso no es lo que parece. ¡Suéltame! Sí es lo que parece. Estoy enterada de todo. No es la primera vez que voy a ese lugar y te veo. Me traicionaste. Fingiste todo este tiempo para espiarme y para informar todos mis movimientos a mis enemigos. ¿Sabes qué? Yo sé que hay muchas cosas que explicar, pero solo hay una verdad, Sara, y la verdad es que te amo, ¿viste? Y te amo con todo mi corazón. Pues, ¿sabes qué hago con tu amor? ¡Ah! ¡Suéltame! Créeme, por Dios. Mira, mi corazón nunca te ha mentido, mami.